Para mí es un placer enorme tener el compromiso en un proyecto que ha nacido en Córdoba, que tiene la sede en Córdoba, que es federal. En ese sentido me siento francamente muy estimulado a desarrollar esta corresponsalía. Es todo un compromiso, por otro lado, reemplazar a alguien tan icónico como el Chema. Pero bueno, yo tengo mi estilo, mi manera de llevar las cosas y ya van por 5 años y espero quedarme mucho más porque la verdad disfruto de lo que hago, me divierto dentro de la responsabilidad que tengo que ejecutar, ¿no? Bien, la ductibilidad, la libertad de hacer las cosas, eso también te da una suerte de impronta que vos lo trasladas también a tu actividad, se nota. Evidentemente, no me han marcado ninguna línea, me manejo con total libertad y respetan precisamente mi estilo y mi responsabilidad. Bien, ¿cómo ves a Argentina? ¿Hace mucho que no venías? No, vine a finales de diciembre del año pasado con este vuelo inaugural de Air Europa que unió Madrid con Córdoba vía Asunción. Estuve muy pocos días, también estuve en Río Tercero, pero fue una visita más fugaz que esta. Yo sigo considerando visitas fugaces los 4 días, pero no puedo quedarme más. Está bien. ¿Cómo veo a Argentina? Bueno, iniciando una nueva etapa, con muchas expectativas. Espero que, como siempre suele suceder en estos procesos políticos, especialmente en nuestro país, viene alguien y hace tierra arrasada con lo demás. Parece que ahora, o por lo menos en los últimos años, y en el ejercicio de la democracia que llevamos desde 1983, siempre algo queda y siempre algo se valora del gobierno anterior. No sé cómo ha sido anteriormente. Espero que en estos casos, si el gobierno anterior ha hecho algo bueno, se retenga y se corrija aquello que se tiene que corregir. Bueno, yo creo que el presidente Macri así lo ha tomado, ha destacado y ha rescatado también acciones que son importantes para el pueblo, digo, ¿no? No es para borrar y cuenta nueva, porque eso nos ha pasado también en los gobiernos en la República, digo. Venimos de un gobierno de más de 10 años de acciones populistas, como así se lo califica, y en estos momentos por allí aparece como un calificativo de un gobierno neoliberal, la oposición así lo destaca, pero hay un dato importante: en las últimas horas se ha acordado un acuerdo, se ha encontrado con los principales gobernadores, que allí tal vez sea, analizando ya políticamente la acción, yo creo que es la transformación que está requiriendo el pueblo. Yo lo que he percibido al respecto es que se mantienen aquellas diferencias territoriales y sociales de la Argentina de siempre. Sería interesante que se iniciara un proceso que incluso fuese transversal a los gobiernos. Si se va Macri, si se va Cambiemos, el otro sea un pacto de Estado para tratar de equilibrar un poco aquello de las provincias desarrolladas, las provincias relegadas, las provincias pobres, las provincias ricas. Sería interesante una Argentina un poco más uniforme, al menos desde lo social y lo económico, ¿no? Siempre tuvimos esa puja entre porteños y los interiores del país, ¿no? También, yo creo que pasa por allí en nuestra historia. También, es un país para descentralizar. Si España está descentralizado y es la quinta parte de Argentina, ¿cómo no vamos a descentralizar? Aprovechando la era digital y tecnológica, ¿cómo no vamos a descentralizar este país? Y es una increíble potencial, digo, de recursos naturales que tiene. De prueba está de que todos se miran a nuestro territorio por la belleza natural y los recursos que tenemos. Mira, son recursos naturales, son recursos humanos y son recursos culturales. Así lo ha destacado el presidente de Estados Unidos hace días, nada más, horas. Pues me parece entonces que estará bien encaminado, pero todo se juzga al final de las gestiones. De momento son planteamientos, bueno, son deseos. En algunas cosas se está haciendo, se está actuando. Al final de la gestión es donde se juzga a los gobernantes. Sí, ojalá que todas estas cuestiones, digo, que en esos 4 años de periodo de gobierno acompañen también, porque a veces los sectores disidentes se oponen y no dejan ejecutar, ¿no? Es decir, como una acción firme, digo, de oponerse y no prestar algún tipo de predisposición o debate, a eso me refiero. Sí, me opongo porque sí, no es constructivo, pero la oposición constructiva precisamente enriquece la acción de gobierno. Creo que esa tiene que ser la acción de la oposición. En Latinoamérica se notó en los últimos años con unos aires de populismo, por así decirlo, visto de otra manera, más hacia el pueblo. Fue lo que pasó en Bolivia, fue lo que pasó en Ecuador, ni hablar lo que pasó en Venezuela, porque ese es otro contexto también que uno le llama poderosamente la atención, un país tan rico en petróleo y que esté el pueblo sometido de esa manera.
Lo de América Latina es un proceso que tuvo una década atrás. Efectivamente, este tipo de gobiernos, nacidos todos de la democracia, y esto es importante recalcarlo, no hay que olvidar que América Latina fue el patio trasero de las dictaduras impuestas por Estados Unidos normalmente, y desde ya estos procesos democráticos, aunque sean gobiernos de distinto signo o con diferentes modelos económicos, yo les llamaría modelos económicos nacionalistas tal vez, ¿no? El tema de la palabra populismo yo lo tomo con pinzas porque sirve tanto para un roto como para un descosido, como decimos en España. Y yo diría que son inclinaciones ideológicas o aplicaciones de modelos de desarrollo que sí pueden llegar a tener cierta cerrazón respecto a la apertura al mundo, pero también se lo juzga en función de sus resultados. No solo los macroeconómicos, que datos muestra Bolivia, Ecuador, Perú, ahora, aunque bueno, Perú está en otra instancia. Es verdad que a Venezuela hay que apartarlo de momento hasta que no logre recuperar cierta normalidad, pero hay que recordar que no es una dictadura, aunque haya prácticas autoritarias. Y esto a veces confunde un poco a la gente, ¿no? Hay que aclarar un poco la letra fina. Nuestros vecinos chilenos. Estuve en Chile, de hecho entré por Chile y me voy por Chile ahora. Y ese es el gran interrogante, digo, ¿no? Porque nos ven de una manera totalmente distinta, ¿no? Mira, Uber, a mí yo creo que las diferencias o los nacionalismos o los chauvinismos de los franceses, por ejemplo, se curan viajando. La verdad que yo te digo que desde España se aprende a ver desde otra manera la situación. Personalmente yo nunca tuve diferencias con los chilenos, al contrario fui de vacaciones, yo creo que hay muchísimos argentinos que van de vacaciones, siempre hay esa especie de resquemor, parece que nosotros tenemos un cierto complejo de superioridad respecto a ellos y ellos de inferioridad respecto a nosotros. Bueno, eso que es histórico, hay que tratar también de superarlo por la vía cultural, por ejemplo, y de integración de las gentes. Porque a veces estos discursos de enfrentamiento están en las alturas políticas y a lo mejor lo tomamos como algo verdadero los de abajo, pero los de abajo tenemos que ver qué nos diferencia de un chileno. Cabe la pregunta, ¿por qué Sudaca en Europa es casi, podemos decir, tomado como un adjetivo que no es despectivo para nosotros? Sí, porque nació con un término despectivo. Porque y ahora recuerdo que la invasión, podemos decir, que llegó... Creo que se calificó ahí. Y si bien la definición de Sudaca abarca, por ejemplo, a chilenos, uruguayos, es decir, los del cono sur, evidentemente que la presencia inmigratoria argentina fue muy superior a la de uruguayos y a los chilenos. Por lo tanto, esa cuestión de esos lazos, ¿no? Sí, terminamos concentrando la autoría o el destino de ese término. Yo lo intenté tomar un poquito para el otro lado, no he sido el primero ni el único, que ha intentado desmitificar el sentido despectivo de ese término y darle un sentido positivo. Y algunos amigos míos ya lo han tomado, ya me llaman mi querido Sudaca. Y la verdad que lo dicen desde un punto de vista de afecto. Entonces, bueno, yo creo que con el tiempo probablemente o lo tomamos como un término positivo, o el término creo que va a desaparecer, porque está cayendo un poco fuera de moda. ¿Y esto tiene que ver con esta comunidad europea tal vez? ¿O es que como el cierre que tiene con los africanos, con todo esto, que Europa está muy invadida, digo, por las corrientes de lo que ha sucedido en otros continentes que buscan a Europa? Digo. Somos otra cosa. El término Sudaca nació a finales de los 70 y tuvo bastante aplicación en la década de los 80, cuando todavía no se había producido el gran flujo inmigratorio, por ejemplo, de las comunidades andinas, peruanos, ecuatorianos, bolivianos. A ellos ya los llaman de otra manera, no son sudacas. Y luego llegaron también la inmigración subsahariana y sahariana, o sea, de África, y luego la de Europa del Este. No hay que olvidar que desde el punto de vista cuantitativo, las comunidades más presentes en España son la marroquí, la rumana y en tercer lugar la latinoamericana, pero encabezada por ecuatorianos fundamentalmente. En segundo o tercer lugar peruanos, bolivianos, yo creo que los paraguayos ya nos han superado, y los argentinos. Bien, quiero aprovecharte, preguntarte tantas cosas. Digo, ¿cómo se vive en Europa en este mundo tan convulsionado? Porque vemos los atentados terroristas, bueno, ha sido lo de Atocha en un momento, esta posibilidad de independencia también de un sector del país. Es decir,
constantemente es una ebullición, podemos decir, una comunidad europea, ¿no? Y ayer decía 28 años de la caída del muro, ¿no? Y fíjate vos lo que pasó, 28 años a la actualidad, digo, todo lo que ha sucedido en esto, ¿no? Han sucedido cosas muy buenas, como la integración europea mayor que ha acaecido después, por ejemplo, de la caída del muro. Europa era muy poco Europa cuando cayó el muro. Y luego cuando cae el muro se produce una especie de corriente de integración que de momento es más integración económica y política y no social. Ese probablemente es la deuda que le queda a Europa. Respecto a la vinculación de España con el terrorismo, con este terrorismo yihadista. Sí, es verdad que en 2004 fuimos protagonistas, y particularmente Madrid, del todavía mayor atentado terrorista en suelo europeo. Pero se sabe todo lo que nos ha sacudido el terrorismo, incluso en la propia España, que volvió el 17 de agosto en Barcelona. Te digo que probablemente los españoles, y me incluyo, porque ya llevo bastante años allí, digo como que hemos vivido un cierto máster en adaptación terrorista, porque no hay que olvidar que ETA hasta el 2011 estuvo matando. No digo a diario, pero con regularidad. Y si bien desarrolló algunos magnicidios o algunos atentados contra dirigentes políticos, empresariales, también cayeron entre esas casi 1000 víctimas en 50 años, gente normal de la calle. Por lo tanto, estamos como acostumbrados. Esto de vivir en Madrid y que en algún lugar, en algún momento, estallara un coche bomba, era una lotería. Pasabas por ahí o no estabas por ahí. Claro. Pero he tenido compañeros y amigos, no víctimas por suerte, pero que les alcanzó la onda expansiva. O que estuvieron allí envueltos en eso, pánico. Sí, efectivamente. Y siempre la idea era, hace muchos años, cortar los noticieros, los telediarios, con un atentado de ETA. La última noticia en España, que se llama noticia urgente. ¿Qué es noticia urgente? Otro atentado de ETA. De eso nos hemos liberado. Pero parece que no nos podemos liberar definitivamente del terrorismo, porque ahora cambia el sentido y es un terrorismo más internacional, no es un terrorismo tan nacional, y en el que toda Europa, bueno, yo diría que casi todo el mundo. Todo el mundo, ¿no? Y por suerte, América Latina está exenta. Eso llama la atención, ¿no? Porque, bueno... Es que no es objetivo. Han apuntado estos lobos solitarios de los atentados, bueno, ahora en los últimos tiempos, que no sabemos muy bien, en los Estados Unidos, sabemos muy bien las armas que cuentan los ciudadanos, digo, y que cometen barbaridades también, ¿no? Cuando entran en un establecimiento educacional, a centros comerciales, y después aparecen estos atentados, ya con firma, digamos. Una cosa también son los atentados estos de los lobos solitarios o los organizados, y otra cosa lo que desde casi siempre sucede en Estados Unidos, que aparece un lobo solitario pero que no es yihadista, que es tan norteamericano como Donald Trump, y la emprende a tiros contra lo que se cruce. Lo último en esta iglesia de Texas hace pocos días, estas locuras que por otro lado tiene algún tipo de vinculación y explicación con qué es el reino de las armas. Exacto. Y además tienen esa idea tan de la época de los cowboys que mantienen. Es lo que están jugando a la guerra para levantar el teléfono rojo, y nada más y nada menos con China, con potencias, ¿no es cierto? Sí. Son potencias beligerantes que de alguna manera tienen en su imprinting, ¿no? Tienen en su idiosincrasia este tipo de gestos.